os ha contado Fernando, yo os voy a contar un poquito mi experiencia en Nueva Zelanda. Yo estuve trabajando en el INIA hasta hace 4 años y hace 4 años me ofrecieron un puesto en una consultora de investigación ahí en Nueva Zelanda, investigación principalmente de genética, pero o sea, mi puesto era principalmente de genética o de... ¿Así? Desde el punto de vista, o sea, hago muchas cosas de genética, pero trabajo mucho en la parte de la sociología o socioeconomía de la genética y por eso me contrataron, porque ellos tienen mucho interés no solo en la parte más técnica, más de ecuaciones, más de datos, sino en cómo hacer que estos programas funcionen dentro del mundo ganadero, ¿no? Cómo la gente quiera formar parte de ellos, etcétera. Entonces, bueno, he titulado la charla El sector ovino y la mejora genética en Nueva Zelanda, experiencias en las antípodas. Bueno, la charla tiene 3 grandes partes, a ver hasta dónde llego en estos 45 minutos. Primero os voy a contar un poco temas que a mí creo que son buenos para ir viendo de qué estamos hablando, en una serie de generalidades sobre Nueva Zelanda, el sector agrícola y el ovino en concreto, con un poquito de historia, pero vamos, así una cosa rápida. Luego os voy a hablar de la estructura organizativa de los ganaderos, principalmente de los ganaderos de ovino y bovino de carne, de vacas de carne, y luego una parte sobre los programas de selección genética en ovino y vacuno de carne. Luego os voy a hablar un poquito, yo creo que es interesante, de un par de proyectos que hice con Abacus Bio, que es la consultora esta de la que os hablo, y os voy a hablar de un proyecto que hicimos con vacuno de leche en Australia y luego una evaluación de alguna forma del programa de mejora genética en Irlanda. Y luego, si da tiempo, tengo 2 diapositivas preparadas sobre el proyecto Europeisaje, que ASAFE forma parte y donde he conocido a Fernando, y os comentaré, si da tiempo, es una diapositiva, os comentaré los principales resultados de unos grupos de discusión que estamos haciendo actualmente con consumidores de queso de oveja en Madrid. Bueno, esta diapositiva os la pongo para mostraros que realmente Nueva Zelanda es un país en las antípodas. Esto es un programa de ordenador, una página web que te dice cuáles son las antípodas de cualquier lugar que coloques en el globo. He puesto exactamente el lugar donde estamos y la antípoda, es decir, el extremo contrario del mundo, es pues, el canal que está justo entre las 2 islas de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, no sé cuánto sabéis del país, es un país de clima templado, que consta de dos islas, más o menos de la mitad de superficie que España. Como veis, el clima es bastante húmedo, esto es la pluviometría en la isla norte y esta es la pluviometría en la isla sur, es decir, que es un país donde llueve mucho, clima templado, es decir, un país ideal para los pastos. Y parte del éxito, de alguna forma, de la ganadería en Nueva Zelanda es pues, su clima benigno para la ganadería. En 2012 tenían 10 millones de hectáreas de pastos. Para que os hagáis una idea, España, con el doble de superficie, tiene aproximadamente 8,3 millones de hectáreas. Casi 31 millones de ovejas. Supongo que todos sabéis que en Nueva Zelanda siempre dicen que hay más ovejas que personas. Vamos, más ovejas que personas no. Hay 5 millones de personas, 30 millones de ovejas, puedes echar las cuentas. En España hay 16, bueno, esto no se ve muy bien. En España hay 16 millones más o menos de... Aquí. 16 millones de ovejas. Más o menos os voy a hablar de ovino y vacuno porque, curiosamente, es una de las primeras cosas que me llamó la atención. En Nueva Zelanda las granjas de vacuno de carne nunca son solo de vacuno de carne, siempre son de ovino y vacuno de carne.
No me preguntéis por qué, pero siempre tienen las dos cosas. Hay ganaderías solo de ovino o ganaderías de ovino y vacuno. Y por eso siempre las cuentan, si lo veréis a varias diapositivas que lo iréis viendo, siempre las cuentan como juntas. Bueno, hay 25.000 más o menos ganaderías de ovino y la media es la que hay aquí, 370 hectáreas y 1.200 ovejas. Esto es la media. Ya veréis algunas imágenes, hay unas ganaderías y sobre todo con las que nosotros trabajamos, que son las ganaderías grandes, de los que ellos llaman criadores, ¿no? De lo que sería la gente que, por supuesto, produce carne y produce producto, pero principalmente su enfoque es producir genética, producir animales para vender, pues imaginaros, a esas 25.000 ganaderías. Bueno, esas explotaciones pues, pueden tener 10.000 animales, 15.000 animales, explotaciones que en realidad tienen 4 ganaderías, que es una sola empresa, pero tiene 4 ganaderías distribuidas en diferentes sitios y cada una con 10.000 o 20.000 animales. Evidentemente, esto vendría a ser el segundo punto fuerte de Nueva Zelanda, ¿no? Que es la escala. Estamos hablando de un clima muy benigno y luego una escala de manejo de recursos y, bueno, pues que tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de todo lo que voy a ir contando. Bueno, y un poco para ir un poquito más rápido, más o menos la mitad de las explotaciones, de estas 25.000 explotaciones, son de vacuno de carne, de ovino y vacuno. Bueno, esto es lo que veis aquí, es un paisaje tipo de Nueva Zelanda, montañoso, lluvioso y pastos, verde, verde, maravilloso. Y un sitio, y esto, pues tú vas por Nueva Zelanda, si alguno ha tenido la suerte de ir o va a ir en el futuro, y tú ves pastos y ovejas, y actualmente cada vez más vacuno de leche. Otra fotografía, esta la he puesto porque, aunque parece que es un clima benigno, benigno para la ganadería, también tiene sus dificultades. Una de ellas es el viento. El viento causa bastantes muertes de corderos y casi todas las explotaciones tienen, estos son chopos y tienen murallas de chopos un poco para proteger de viento a todos los animales. Bueno, esto en realidad es una sola explotación que siempre la dividen en pequeñas áreas y van moviendo el ganado de un sitio a otro. Tienen un manejo muy intenso que yo no voy a hablar tampoco, si alguien tiene una pregunta puedo hablar un poquito más, pero tiene un manejo muy intensivo de los pastos. Son muy organizados y, como veréis, tienen un manejo muy intensivo de la genética, pero los pastos están siempre probando nuevas variedades, probando intensidades de carga, etcétera, etcétera, y siempre moviendo los animales de un sitio a otro. Otra, evidentemente esta es publicitaria porque es una maravilla, pero bueno, aquí se ve cómo están moviendo los animales de un sitio a otro. Para mover los animales, que también es curioso, lo que utilizan principalmente es quarks, los quarks, y persiguen a los animales y tal. Y también están utilizando mucho drones, porque claro, evidentemente en fincas que lo mismo son 10.000, 20.000 hectáreas, pues van desde su casa, mueven el dron y van viendo el porcentaje, cuando están pariendo los animales, cuando no, dónde están los animales, cómo están. Bueno, evidentemente no siempre es tan verde, ¿no? Hay épocas que el clima, que los pastos están un poco más secos, ¿no? Esto para nosotros puede, y sobre todo para vosotros aquí en Castilla, puede ser maravilloso. Este es lo peor, el peor momento de pastos en Nueva Zelanda es este, ¿no? O sea, que no es tan malo. Bueno, otra cosa importante que decir es que Nueva Zelanda es un país en el que las exportaciones son importantísimas en general. Es una isla aislada, como habéis visto en el mapa, del resto del mundo y que vive de puertas para afuera. Ellos exportan todo. Es un país que más o menos económicamente estaba como España antes de la crisis y todo gracias a vender fuera, a vender fuera y a vender fuera. Y el 71% de esas exportaciones es el sector primario. Es el único país desarrollado en el que el sector primario tiene tanta importancia. Y eso, de nuevo, repercute en los recursos, en la organización, en la cantidad de gente que está en el sector. Bueno, aquí más o menos estos cuadros son, bueno, para que veáis, en España es el 16% de las exportaciones son del sector primario, incluyendo la pesca, que no estoy seguro de que esté incluido en este 71%. En cualquier caso, lo que veis aquí es el porcentaje de exportaciones de diferentes productos. Está en inglés, pero bueno, lo que podéis ver es que más o menos el 6% de este 71% es carne de cordero, carne de oveja. Y aquí viene la siguiente cosa que tenéis que saber.
y es que la producción ovina en Nueva Zelanda es de carne. No producen leche, no consumen queso y no producen queso y producen carne, 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 carne. Sus razas son de carne y algo que por aquí está en algún lado, aquí, esto es lana, ¿vale? Ellos producen carne y lana. La lana es bastante importante y ya hablaremos, ya os enseñaré unas fotos que creo que vienen ya, principalmente en base a la raza merina, importada de España hasta Australia y a partir de ahí mejorada radicalmente hasta que ya veréis ahora mismo que parecen llamas en vez de ovejas. Bueno, y un poco un dato general, la mayoría viene, todo esto es leche y concentrados de crema, leche en polvo, que es del sector bovino de leche, que ha tenido un desarrollo muy, muy grande en los últimos 30 años. Y actualmente tienen la empresa o una de las empresas más importantes multinacionales del mundo de ovino de leche, que se llama Fonterra, lo mismo la sabéis, la conocéis, es de Nueva Zelanda. Perdonad que me hago un lío con los dos. ¿A dónde exportan? Pues esto es la otra cosa curiosa. Si veis, Nueva Zelanda está aquí, en medio de la nada, ¿no? ¿Y dónde exportan? Pues lo más lejos posible, ¿no? Exportan principalmente a Europa y a Estados Unidos, aunque el mercado chino cada vez tiene más importancia. Esto también es muy importante para que entendáis el desarrollo de la agricultura de este país, ¿no? Bueno, un poquito de historia rápidamente. Nueva Zelanda se fueron allí colonos, principalmente por motivos religiosos, en el siglo XVIII, finales del XVII, y estaban prácticamente muertos de hambre y hasta que descubrieron oro. En 1860 hubo un boom del oro, se descubrió oro y empezó a llegar dinero. Con el dinero ahí lo que habían eran ganaderos, prácticamente de subsistencia, y empezaron a tener dinero y a desarrollarse. Rápidamente empezaron a desarrollar una industria bastante importante, principalmente de ovino, pero tenían bastantes problemas, porque claro, estaban en medio de la nada, estamos hablando de 1860 y pues producían para ellos, básicamente. Hasta que en 1882, y por favor fijaros en este barco, se produce el primer envío de carne congelada del mundo, que es este barco en concreto, que sale de Nueva Zelanda cargado con miles de kilos o de toneladas, no lo sé exactamente, de vacuno de carne en rumbo a Inglaterra. En ese momento ahí empieza el desarrollo brutal de Nueva Zelanda y sobre todo de su sector agrícola. Empiezan a exportar a Europa, Europa está ávida, luego viene la Guerra Mundial, pues ¿qué más queréis saber? Empiezan a producir y a tener una cantidad de ovejas que llegan hasta los 70 millones en los años 50. ¿Principalmente a dónde exportan? Pues a lo que todavía sigue siendo pues, nación hermana de alguna forma, ¿no? Inglaterra. En 1950 el 65% de la producción de las exportaciones de Nueva Zelanda iba en Inglaterra. ¿Qué pasa? Que en 1955, que es el siguiente momento, ya Europa, Inglaterra no estaba tan ávida de carne y de productos ganaderos y todos los tratos comerciales empiezan a no ser tan beneficiosos para Nueva Zelanda. En concreto, el año 1950, bueno, da igual, voy a ir un poquito más rápido, y luego entra Inglaterra en la Unión Europea y ya empiezan a hacerse cada vez más difíciles los tratados 2 a 2 y esto perjudica bastante a Nueva Zelanda. Y llega el año más importante, por así decirlo, para la ganadería actual de Nueva Zelanda, que es 1985. En 1985, en paralelo, ¿no? Un poco a Thatcher, la dama de hierro en Inglaterra, pues había un gobierno bastante parecido en Nueva Zelanda que deciden retirar absolutamente todos los subsidios ganaderos y agrícolas en Nueva Zelanda. Evidentemente esto tenía una perspectiva neoliberal de la agricultura y dijeron esto no es eficiente y lo que hay que hacer es pues, que queden los buenos y que la gente se busque las castañas. ¿Qué pasa? Que hay a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno,
Que hay una crisis súper grande, evidentemente, prácticamente, y empieza a descender de forma radical en los siguientes 15 años el número de ovejas. De 60 millones, ahora os enseñaré una gráfica, se pasan a los 30 millones actuales. Es decir, empiezan a desaparecer ganaderías, etcétera, etcétera. Todo lo malo que todos sabemos del retirar los subsidios, pero también empiezan a buscarse las habichuelas de alguna forma, a hacerse cada vez más efectivos, a enfocarse aún más, si cabe, en la exportación, bueno. Como os he comentado, voy a cambiar un poco de tercio, como os he comentado, las razas son principalmente de carne. La principal raza, prácticamente el 45% de la cabaña ovina, es la raza Romney, que es la que veréis en las fotos siguientes. Y otro aspecto muy importante que quiero reseñar con esto es la segunda raza en mayor importancia, que no llega al 15%, pero es la segunda raza, es la no raza. Es decir, son ovejas que no tienen ninguna raza, son ovejas que la gente coge de aquí, de allí, de esto y de lo otro, y van haciendo su propia raza en su explotación. Esto es muy importante también porque otra de las diferencias fundamentales del enfoque de Nueva Zelanda al enfoque europeo, Nueva Zelanda y Australia, es que ellos a las razas para ellos no son más que una suma de características genéticas. Es decir, que les da igual que sea Romney, que sea Perendale, que sea cualquiera de las razas de ahí, lo importante es que tenga determinadas características que yo quiero para mi explotación o que yo quiero para mi sector, depende del nivel en que estemos hablando. Aquí se ve también la merino, que no tiene mucha importancia, pero bueno, hay un 5% de animales de la raza merino que es principalmente para lana. Bueno, aquí lo que veis son machos de la raza Romney. Como veis, son cárnicos. O sea, son machos. Muchas veces cuando vas por Nueva Zelanda y ves los terneros, a mí me recordaban más a cerdos, vamos, a cerditos recién, o sea, unas patorras, unas piernas súper bajitos y tal y cual. Esto es, evidentemente, debido a el programa de selección para carne que llevan haciendo 30 o 40 años muy, muy enfocado en la producción. Y, evidentemente, pues este tipo de animales son los que han conseguido. Como os decía, esto es la evolución de la raza merina en Nueva Zelanda y Australia. La raza merina es de origen, como todos sabéis, es de origen español, pero allí se la llevaron hace 150 años y la empezaron a seleccionar para lana. Pum, 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 pum. Y ahora mismo tienen unos carneros que dominan el mercado mundial de lana, principalmente exportan no solo de lana, sino de manufacturas de la lana. O sea, tienen una industria bastante grande y muy innovativa. Ahora mismo ellos están produciendo unos tejidos que son de lana, pero que son de lana y sintético, y si tú los ves por fuera son estos tejidos modernos de montaña, todos con unos colores súper brillantes que resisten el viento, la humedad, la tal, y la base es de lana. Y no solo la base es de lana, sino que su logo o su forma de venderlo es ropa de merino, ¿no? Perdonad porque estoy con los dos estos que no me entero. Bueno, aquí la gráfica que os prometí en verde. Veis la evolución de las cabezas de ganado de ovino desde los 60 millones en los 90, justo después de lo que os digo, el retirar los subsidios estaba pues prácticamente en su pico, eran 70 millones y baja hasta prácticamente los 30 millones actuales. La negra es el ganado bovino de carne y, como yo también os he dado unas pequeñas pinceladas, la roja es el bovino de leche. Bueno, de 1992 a 2002 el número de ovejas ha descendido un 24%, pero más o menos de 1993 a 2003 las toneladas de carne de cordero procesadas aumentan un 22,4%. Evidentemente, todos los neozelandeses y más los ganaderos de ovino están orgullosísimos de lo que han conseguido. Con la mitad de la cabaña siguen produciendo exactamente lo mismo. Y eso ha seguido aumentando, es decir,
Perdonad, esto ha seguido aumentando. Ya el aumento no es tan drástico, pero si veis aquí, desde 2003, es decir, donde acaba esta estadística, hasta 2013 la actual, porcentaje de partos por oveja sigue subiendo, el peso medio de los corderos sigue subiendo, los kilogramos de cordero por oveja sigue subiendo y pues en lana, pues 3/4 de lo mismo. En lana, perdón, se mantiene más o menos igual. ¿A qué se debe esto? Esto no son datos reales, es simplemente para haceros un gráfico para contaros que evidentemente hay una mejora genética, pero también hay una mejora del medio ambiente. El medio ambiente entendido como los sistemas de producción, la mejora de los pastos, la organización, la eficiencia, el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes de Nueva Zelanda? La organización ganadera. Absolutamente todos los ganaderos de ovino y vacuno de carne, que van como uno, y por otro lado los de cerdos y los diferentes sectores, están dentro de la misma organización ganadera que se llama Beef and Lamb, que significa vacuno de carne y corderos. Es decir, 12.500 ganaderos forman parte de la misma organización. ¿De dónde viene el presupuesto de esa organización? De los ganaderos. Los ganaderos pagan 0,06 céntimos de dólar, más o menos viene a ser 0,04 euros por cabeza de ovino y 4,4 dólares, que viene a ser pues 3 euros por cabeza de vacuno, a esta organización ganadera. ¿Vale? Esta organización ganadera es una organización ganadera financiada, controlada y que trabaja para los ganaderos, y ahora os contaré un poco más. Cada 4 años los ganaderos deciden si quieren que esta institución siga existiendo. Hay un voto a nivel nacional y deciden si siguen pagando este impuesto para que la organización exista. En el caso de que haya una mayoría de gente que decide que siga existiendo, todo el mundo tiene la obligación de pagar este impuesto, ¿vale? Entonces, esto es un poco cómo se organizan. Estos tienen los impuestos al ganadero, los impuestos de los ganaderos, un comité de dirección que está formado por 6 ganaderos que se seleccionan entre estos 12.000 ganaderos, 2 personas de la industria, etcétera. Y luego tienen unas áreas de trabajo que ahora voy a profundizar un poco. Evidentemente no trabajan solos. Una organización de esta potencia y moviendo este tipo de ganaderos, pues trabaja con alianzas con la industria cárnica, con empresas agrarias, con consejos ganaderos, etcétera. Y luego sí que es verdad que reciben también financiación de la industria y el gobierno. Es decir, el gobierno y la industria cofinancian parte de los programas de esta institución, es decir, que de alguna forma podemos entender que subvencionan el sector, pero no subvencionan al ganadero. Es decir, por ejemplo, un caso que ahora os explicaré es un programa muy grande de genética que ha salido de Beef and Lamb, que se llama Beef and Lamb Genética, no es muy original, que los ganaderos han puesto el 50% y el gobierno ha puesto el otro 50%. Los ganaderos han puesto, no sé si eran 10 millones de dólares, o sea, 6 millones de euros, y el gobierno lo ha doblado, ¿vale? Esto está en inglés, perdonad, algunas diapositivas están en inglés, pero lo que os quiero decir, lo que os quiero contar con ellas no depende de lo que pone. Bueno, lo que os quiero contar con esto es que otra de las cosas de Nueva Zelanda que a mí me impresiona es la transparencia. Aquí básicamente lo que pone es en qué se gasta cada 60 céntimos por cabeza que pueden los ganaderos en esta institución, en qué se lo gastan, ¿no? Pues de estos 60, pues se gastan en extensión agraria un 21, en desarrollo de mercados un 0,09 céntimos, en investigación y desarrollo 0,15, etcétera, etcétera. Hay una transparencia absoluta del sector. Aquí aprovecho para decir que gran parte de la investigación en ganadería y agricultura está financiada directamente por esta institución ganadera, es decir, por los ganaderos. ¿Qué es lo que pasa? Que la investigación es muchísimo más aplicada. Los ganaderos solo financian la investigación que les interesa. Bueno, esta es la página. Pensaba contaros un poquito de la página, pero voy un poco lento, o sea que voy a avanzar. En Internet, para aquellos que sepáis inglés, os recomiendo mirar la página web.
Básicamente quedaros con este nombre, Bifadland, lo metéis en internet, Bifadland Nueva Zelanda, y veis todo lo que hace esta gente, la de cosas que tienen colgadas y un poco cómo se organizan, ¿no? Lo que os voy a contar rápidamente, pues se organizan. Lo que hacen es, primero, recursos y asesoramiento al ganadero. Todo tipo de recursos, todo tipo de dudas, de documentos técnicos que los ganaderos puedan necesitar, los producen. Los ganaderos pueden llamar directamente y un equipo de técnicos de alguna forma asesora a los ganaderos para hacer estas cosas. Tienen muchas granjas modelos en las que se prueban nuevas cosas o nuevas innovaciones. Luego tienen una serie de programas que a mí me gustan mucho, que es de transferencia tecnológica ganadera a ganadero. Es decir, organizan de alguna forma a los ganaderos para que entre ellos se cuenten lo que están haciendo en sus explotaciones. Bueno, y lo que os hablaba de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, este me lo voy a pasar, pero bueno, más o menos deciros que no son la única institución, esto es una organización que aquí llamaríamos el interprofesional, ¿no? Que es este es un interprofesional que más o menos tiene el mismo enfoque, trabajar para los ganaderos, hacer que programas de extensión agraria, que se generen datos, etcétera, etcétera, financiado directamente por la industria. ¿Cuál es el enfoque de esta gente? Bueno, la industria considera que ellos viven de la exportación y para que su país siga siendo competitivo dependen de los ganaderos. De tal forma que la misma industria financia a los ganaderos para que los ganaderos se desarrollen porque saben que son parte de lo mismo y que si los ganaderos no lo hacen bien, ellos no van a exportar competitivamente en un mercado internacional, ¿no? Es un poco la idea que os quería dejar con esto. Quedaros con el nombre igual, porque estos tienen una página web en la que te cuentan las cosas exactamente igual de impresionante. Y otra cosa que me gustó mucho son lo que ellos llaman grupos de discusión. Los grupos de discusión son reuniones entre ganaderos para intercambiar información, puntos de vista y experiencias. Ahí son muy populares, prácticamente todos los ganaderos forman parte de estos grupos de discusión que vienen a tener 8 o 10 ganaderos que una vez al mes, una vez cada 2 meses, se reúnen en la explotación de una de las personas, de la otra o de la otra. Tiene formas muy diferentes, a veces esos 10 ganaderos pagan a un técnico para que les organice las reuniones, les hable de los temas que quieren hablar, a veces están organizadas por la misma institución esta de la que os vengo hablando, a veces alguna asociación de alguna raza por ahí las organiza. El caso es que los ganaderos siempre están en continuo contacto unos con otros. Esto a mí me llamaba mucho la atención, luego pensándolo, claro, esto es un país, imaginaros como en Estados Unidos, ¿no? Que las distancias son larguísimas, que están todos muy lejos unos de otros, que lo mismo no coinciden en el pueblo, ¿no? En nuestro caso, en Europa, evidentemente, pues tú coincides con tu vecino, en tu pueblo o en tu área conoces a la gente y este tipo de cosas se hacen de una forma más informal, ¿no? Pero siempre es interesante darle un matiz formal a este tipo de cosas para hacerlos de alguna forma más eficientes y más profesionales, ¿no? Bueno, ya pasando a la genética, que creo que es donde me voy a quedar, os voy a hablar de cómo se organiza la genética. Estos sí que son datos reales de cómo ha mejorado el valor genético de los animales entre el 95 y el 2015. A partir de aquí ya son previsiones o lo que quieren ellos conseguir, ¿no? Una cosa que también a mí me interesó mucho y es que ellos el progreso genético lo miden en dólares por cabeza. Es decir, ellos tienen su valor genético por carácter, que eso evidentemente lo miden en mejoras de ese carácter, pero luego tienen los índices en los que, mediante pesos económicos, calculan cuál es el impacto económico en la explotación de la mejora de ese carácter. Y todas las medidas la hacen en dólares por cabeza. Es decir, cuando ellos seleccionan, que ya lo veremos a continuación, cuando ellos seleccionan un animal, ellos están seleccionando un animal que va a mejorar 50 céntimos la producción final de cada uno de sus hijos. Y esto yo creo que es una de las cosas más interesantes para que la gran mayoría de los ganaderos de Nueva Zelanda estén a favor de la mejora genética. ¿Cuál es el
el éxito, de alguna forma, ¿de dónde viene el éxito de esta mejora genética en Nueva Zelanda? Pues, entre otras cosas, de lo que ellos llaman su programa de mejora genética, que es el SEAL, y su evolución, que es el SEAL ACE, que llaman. Bueno, ellos tienen un sistema de evaluación genética que comenzó a finales de los 90, en el 98 creo, que es lo que aquí aparece como SEAL, transversal a ganaderías y razas. Es decir, no hay una selección, no hay un programa de mejora genética para las diferentes razas, sino uno. El programa coge a todas las razas y en todo el país, todas las ganaderías y utilizan los mismos índices, las mismas ecuaciones de valoración genética y lo mismo. ¿Esto qué hace? Pues principalmente que todos hablen el mismo lenguaje, ¿no? Que era una de las razones por la que empezaron a hacer esto. Describes el mérito genético de la misma forma. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que de otra forma haces? Pues en vez de competir unos con otros, lo que ellos hacen es, de alguna forma, tener un sector muy colaborativo. Ellos siempre les interesa que el de al lado mejore, porque si el de al lado mejora, tú mejoras. Si el de al lado innova, tarde o temprano tú vas a usar su innovación, ¿no? Y también esto comenzó por la minimización de los costes. Y por la minimización de los costes quiero decir que parte de los programas de mejora genética, antes de la creación del SEAL, lo llevaban las grandes ganaderías, que se quejaban mucho que ellos estaban de alguna forma mejorando la genética de todo el sector y ellos eran los únicos que pagaban por ella, ¿no? Y pues las autoridades entendieron que tenían parte de razón y empezaron a desarrollar este tipo de sistemas. Bueno, ahí en el SEAL actualmente hay más de 10 millones de animales y se producen más de 1,7 billones de valores genéticos. Es decir, es el programa de mejora genética en ovino más grande que existe. ¿Qué evalúan? Pues evalúan, por un lado, los machos terminales, que son aquellos en los que en la explotación solo se produce carne, y luego os hablaré de los machos de doble propósito, que son las explotaciones que producen carne, pero también producen hembras para reposición, ¿vale? Los machos que seleccionan dentro o que utilizan para los índices solo de carne, pues utilizan el peso lacanal, peso al destete, peso de grasa, peso de macro y la supervivencia. Y tienen una serie de índices, pues, que son como los que tendréis vosotros o por los que tienen muchas razas aquí en Europa, ¿no? Pues un índice de crecimiento, peso lacanal, peso al destete, un índice de carne, que es el valor genético de magro menos el de grasa, un índice de supervivencia y un índice global. Lo más importante de esto es que los índices, como os he comentado, están en dólares por cabeza. En cuanto a los machos de doble propósito, pues tienen todos los caracteres productivos más la parte maternal, ¿no? El peso al destete maternal, número de corderos, peso vivo por oveja, y aquí incluyen también toda la parte de lana. Y, de nuevo, una serie de índices, crecimiento, reproducción, lana y un índice global. Toda persona que está metida dentro de este sistema de evaluación genética recibe toda la información y coge la que le gusta, evidentemente. Yo recibo mi índice, digamos, de lana, pero no le hago caso, ¿no? Por así decirlo, o prefiero crecimiento frente a reproducción, escojo lo que quiero, es decir. Pero de alguna forma seguía la evolución genética de toda la población de Nueva Zelanda en una dirección concreta, todos a una, como fuente ovejuna, ¿no? Sería un poco la idea. Entonces, aquí esto no se ve absolutamente nada, pero lo que os quería contar es que el valor genético total, que es lo que está en esta columna, estos son céntimos de dólar, ¿vale? Es decir, que este individuo de esta ganadería tiene un valor genético de 420 céntimos de dólar. Es decir, que él va a pasar, en teoría, que sus hijos van a producir 420 céntimos de dólar más que un animal medio. Muchos de estos, o la gran mayoría de una parte muy importante de todas estas ganaderías, no están conectadas. Es decir, son ganaderías tan grandes que ellos reciben la valoración genética de este sistema central para seleccionar a sus propios animales o
para, de alguna forma, identificar a sus animales a la gente que le va a comprar. Pero no tienen conexión genética por el de al lado, de tal forma que solo pueden compararlo con su explotación o las explotaciones cercanas con las que sí están conectados. ¿Cuál fue la evolución de esto que tuvo lugar 10 años después? Pues la introducción de centros de testaje, evidentemente. Tienen 5 centros de testaje, que son estos que veis aquí, pero bueno, es meramente anecdótico. Lo único decir es que están en 2 zonas climáticas diferentes. Tienen 2 centros de testaje en las montañas y 2 centros de testaje en la zona llana, de tal forma que tú estás más interesado en aquellos animales que han sido testados en el medio ambiente más cercano a tu explotación. Es decir, que los ganaderos, cuando van a comprar a un criador, compran al criador que ha probado sus animales en determinado sitio. Bueno, aquí hay 333 ganaderías, pero fijaros la cantidad de animales que tienen estas ganaderías, ¿no? Más de 3 millones de animales. ¿Qué significa esto? Que las ganaderías, ellos sí que tienen lo que muchas veces os habrán contado, ¿no? De la pirámide esta, de la pirámide de un programa de selección genética, ¿no? Donde están los criadores, luego están los reproductores y luego están los ganaderos que no son de genética, ¿no? Ellos sí que tienen un sistema que funciona muy así, de tal forma que hay unas explotaciones que son claramente explotaciones de criadores. Esas explotaciones tienen un tamaño que es 10 veces más grande que las explotaciones de la gente que se dedica a carne, ¿no? Por eso, evidentemente, si multiplicas 333 ganaderías por 1.000 de media, pues salen 333.000 y no 3 millones, ¿no? Pero estas explotaciones suelen ser muchísimo más grandes, ¿no? Otra cosa interesante que a mí me gusta mucho, lo he apuntado aquí, es que tienen lo que ellos llaman buscadores de ganaderías, buscadores de machos y buscadores de criadores. De nuevo, en un país tan grande, o no tan grande, pero tampoco habitado y tan extenso, muchas veces no saben de dónde buscar los animales, ¿no? Entonces tienen una serie de aplicaciones informáticas que dicen, yo quiero un criador o que esté en mi zona, o sea, pueden meter lo que quieran, que esté en mi zona o que tenga este tipo de animales, que se centre en esto, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mediante eso buscan criadores, ganaderías, porque muchas veces los criadores son explotaciones muy grandes que, como os he hablado, tienen varias ganaderías. Lo mismo es una empresa que tiene 5 ganaderías, 2 en la isla norte y 3 en la isla sur. Y machos directamente, ¿no? Yo quiero ver la evaluación genética de estas 333 ganaderías que están conectadas, que sí son comparables entre ellas, y yo quiero ver los machos que hay ahí, ¿no? Un poco como cualquier esquema de selección. Bueno, con esto os quería enseñar el éxito de la participación, ¿no? En 2004 que empiezan son 125 explotaciones, 125 empresas o criadores, 152 explotaciones, y en un año se meten nosotros 75, luego otros y luego otros, y ahora mismo son 300, ¿no? Que es prácticamente, pues, todos los grandes criadores de Nueva Zelanda están dentro de este programa y están conectados. ¿Qué otra información se les da? Para qué tipo de... para qué caracteres están conectados. Ellos, cuando van a un criador, te dicen, este criador que te está dando este valor genético para este animal, te lo está dando para su propia ganadería o te lo está dando para todas las ganaderías porque realmente está conectado, porque para este carácter sí que tiene machos en los centros de testaje, ¿no? Bueno, por último os voy a hablar de lo que os he comentado. Esto es, de alguna forma, un proyecto que se ha materializado en una nueva empresa o una subasociación de Beef and Lamb que se llama Beef and Lamb Genetics, ¿no? Estos decidieron en 2015 que era el momento de darle otro empujón a su sistema, ¿no? Querían ampliar y mejorar el SIL. Evidentemente, esto parece que yo estoy vendiendo en Nueva Zelanda y pues tiene muchas cosas mejorables, no todo funciona, no todos los ganaderos quieren estar, quieren meter más caracteres, luego a la hora hay ganaderos que de repente les cambian las ecuaciones y les cambian la jerarquía de sus animales y se quejan, o sea, hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la creación de esta nueva subasociación, por así decirlo, era ampliar y mejorar el SIL, la introducción de nuevos caracteres y las herramientas para la selección genómica, ¿no?
Esta iniciativa, también estos tíos son muy inteligentes, entonces esta iniciativa era crear un proyecto con un nombre, con una marca para conseguir financiación. Como os he dicho, esta está financiada, la creación de esta institución de alguna forma está financiada por los ganaderos, pero también está financiada por el Gobierno central. Bueno, en resumen, ¿cuáles son, creo, las claves del éxito de Nueva Zelanda? Huelga decir que tengan pastos, que tengas pastos es muy importante, que tengan grandes latifundios es muy importante, pero aparte de eso, yo creo que la colaboración y organización a nivel nacional es una de las claves del éxito. Han sido capaces de dar un salto más allá de las razas y trabajar a nivel de un país. Evidentemente, esto es fácil en un país donde, como os he comentado al principio, miran hacia afuera, ¿no? Miran a la exportación y saben que todos están a una, porque en el fondo no se están vendiendo entre ellos, están todos vendiendo fuera, ¿no? Otra parte muy importante que yo echo mucho de menos en España es la extensión agraria. Los programas de extensión agraria aquí son brutales. O sea, como habéis visto, la principal área de financiación de la institución esta de ganaderos es la extensión agraria, ¿vale? Los ganaderos reclaman información, reclaman saber más de unas cosas, reclaman que les cuenten las innovaciones y la gente va. Y evidentemente, como ellos mismos son los que luego votan si esta institución va a seguir o no va a seguir, la gente que trabaja en la institución, que como entenderéis son 200 o 300 personas, tienen mucho cuidado en realizar actividades de extensión que los ganaderos aprecian, ¿no? Y como os he comentado, hay una extensión que es de técnicos a ganaderos, pero hay mucha extensión que es ganadero a ganadero, ¿no? Estos grupos de discusión que os he comentado. Nos juntamos y hablamos de nuestras cosas con una persona que nos pueda ayudar o que nos pueda explicar determinadas cosas que no acabamos de comprender o que queremos saber más y no tenemos acceso a ellas, ¿no? Por supuesto, la innovación y la investigación, como os he comentado, así como ejemplo, es el uso de drones. O sea, estos están investigando al uso de drones un montón y hay ganaderos que quieren utilizar sus drones y entonces se ponen en contacto con Bifenland para que les regalen unos drones, para que ellos los prueben, para que desarrollen software. O sea, están siempre pensando cuál es el siguiente paso, ¿no? Una parte muy importante es el control ganadero, es decir, los ganaderos son los que controlan de alguna forma una cantidad de recursos muy importante que ellos invierten en ella, ¿no? O sea, ellos, de alguna forma es la contrapartida, ¿no? Tú dejas de recibir subvenciones, tú pagas por unos servicios, pero tú pagas por los servicios que quieres, en la línea que quieres, con el desarrollo estratégico que tú quieres, etcétera, etcétera. Y la quinta idea un poco sería la transparencia, ¿no? O sea, los datos fluyen de una manera impresionante, ¿no? Y estos datos que todos los ganaderos dan, pero ya no a nivel genético, o sea, a nivel económico. O sea, no se ha hablado del área económica, pero Bifenland tiene una sección de economía en la que, de alguna forma, hacen el seguimiento de 100 explotaciones, de tal forma que tú puedes saber la explotación media dentro de tu tipo de explotación, dónde se está gastando el dinero, dónde no se lo está gastando, cuáles son las previsiones a 3 años, cuáles dejan de ser, y ellos mismos van decidiendo hacia dónde llevan, ¿no?, su negocio. Y pues se me ha ido el tiempo, así que no os voy a contar mucho más. Si tenéis alguna duda o queréis discutir algo, estaría encantado. Muchas gracias. Yo tengo alguna que sí que me parece muy interesante lo de los círculos de ganaderos, pero la colaboración de la industria, ¿en qué figura colabora la industria con ellos? ¿Les subvencionan? Cuando hablas de que la industria colabora con los ganaderos, ¿en qué modelo le aporta una financiación y le retorna luego, le pide algún tipo de retorno, o cómo es el modelo de colaboración? Tiene dos líneas principales. Una es financiación directa,
¿vale? Ellos financian, digamos, yo voy a poner dinero en esta nueva empresa que os he hablado de Beef and Lamb Genetics y directamente la gente de los mataderos paga. Yo te aporto de mi institución lo que sea, $1 millón o lo que sea. Y la otra línea es ellos mismos, que es lo que ha hablado el Red Meat Partnership, ellos mismos tienen una institución que está financiada por ellos, pero que trabajan con los ganaderos. Es decir, una institución financiada por la industria, controlada por la industria, que tiene programas de extensión agraria, por así decirlo, que tiene programas de desarrollo de la marca y de exportación de los productos y que va a las explotaciones y les intenta meter en su programa, que entren en sus marcas, etcétera, etcétera. O sea, serían las dos líneas, financiando directamente a las instituciones ganaderas o creando instituciones que trabajan en colaboración con los ganaderos, que les... Otra forma es, a la hora de ellos hacer un proyecto nuevo, esta institución de la industria, por así decirlo, tienen un consejo ganadero de 20 ganaderos o 30 ganaderos importantes del país que les hablan cuáles son las necesidades de los ganaderos, cuál es el desarrollo estratégico que ellos consideran, etcétera, etcétera. ¿Y hay algún modelo que participen, que sean socios? ¿La industria, sí, las asociaciones de ganaderos? En determinados proyectos son socios. O sea, es como empresa, no como... Como empresa, claro. Esto en el fondo... Nosotros nuestra forma de verlo sería más cooperativa, ¿no? Ellos no lo llaman una cooperativa, pero en el fondo es una cooperativa, ¿no? O sea, es una empresa, ellos lo llaman empresa, pero es una cooperativa controlada por los ganaderos, para los ganaderos, etcétera, etcétera. Y esta cooperativa desarrolla un proyecto, financia el proyecto del tipo que sea y lo hace en colaboración con otra institución que es la institución de la industria, ¿no? Más una interprofesional. Y otra duda, cuando hablas de la conexión entre rebaños, ¿cómo se conectan? ¿Por inseminación o por intercambio de...? Tienen poca inseminación porque, como habréis visto en las fotos, el sistema es prácticamente extensivo. Es decir, ellos no tienen prácticamente establos de ningún tipo. O sea, están a la intemperie siempre. Entonces, la monta es prácticamente natural. O sea, tienen inseminación artificial, pero es principalmente monta natural. Springship, me parece, que lo que hacen es, lo que están fomentando es el ganado de ovino de leche y están trayendo semen de la raza Milchau de Alemania y es un proyecto en el que están empezando a incorporar establos para mejorar la genética y la producción de leche y es una organización en la que colabora el 50% el gobierno, el 50% una cooperativa de... Beef and Lamb o una de esas. Sí, que estás diciendo, y lo que están haciendo es intentar producir leche en polvo y helado para exportar. O sea, y a mí lo que me sorprendió cuando vinieron a la granja, a nuestra granja, era eso, que el 50% del capital del proyecto era del Estado y el otro 50% era privado. Pues, o sea, este es un ejemplo justo de los proyectos de innovación de los que estoy hablando. O sea, ellos quieren desarrollar nuevos mercados, de repente alguien dice, oye, que nosotros estamos produciendo carne, ¿qué pasa con la leche de oveja? En Europa se produce leche de oveja, tal, y empiezan a darle vueltas, ¿no? Y evidentemente, pues tiene mucha lógica, no es para producir queso. ¿Por qué no es para producir queso? Pues como habéis visto en el mapa, ¿qué queso van a exportar, a meterlo, a congelarlo? ¿Qué van a hacer? ¿No? Pues producen leche en polvo siguiendo un poco el formato exitoso de Fonterra, que produce leche de vacuno, ¿no? Y que principalmente lo que exportan es leche en polvo, ¿no? Y esto, pues habrán hablado con un número determinado de ganaderos y les han dicho, mira, te vamos a pagar el establo, te vamos a pagar tal, te vamos a pagar tal, ¿te interesa desarrollar este negocio o no? Es exploración de nuevos productos y nuevos mercados. Tomás. Esto, visto desde el punto de vista de aquí, es un poco difícil. Si aquí la industria es... Cada uno es la suya.
Claro, visto desde el punto de vista aquí es un poco difícil. Cuando ellos les hablas de la problemática de aquí, ¿no? Yo les hablaba y les decía, hombre, es que tenéis muchas facilidades, ¿no? Aparte de las que he hablado climáticas, de latifundios y tal, sois poca gente, no competís entre vosotros, no tenéis el bagaje, la historia que tenemos nosotros, ¿no? De separaciones, y no me meto en temas ya de regiones, de tal, todo eso no lo tienen, ¿no? Entonces, cuando hablo de industria, sí, hablo de industria en conjunto. O sea, hablo de interprofesionales que todos los exportadores, todos los mataderos, todos no sé qué, forman parte de esa interprofesional. La financian de formas parecidas a la que os he comentado para los ganaderos, es decir, no me sé las cifras, pero la financia, cada empresa que forme parte de esta interprofesional pues paga de esta forma, de esta otra, de esta no sé qué, se organizan de forma similar y ya está. O sea, así es. Que parece sencillo, pero estoy absolutamente de acuerdo que es complicadísimo y más cuando tienes el bagaje cultural y social que tenemos nosotros. Y también quiero recordaros la crisis brutal que estos sufrieron en los años 80. O sea, esto viene después de una reducción de la cabaña del 50%, ¿no? Y viene de unos políticos valientes, ignorantes o como lo quieras decir, que deciden de, mira, vamos a quitar los subsidios, caiga quien caiga, y aquí pues tienen que sacarse las castañas entre ellos. Que si va a ocurrir aquí no creo que es muy complicado, pero sí podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y actualmente no tienen ningún subsidio de ningún tipo. No tienen subsidios directos. Tienen, como hemos comentado, el gobierno financia acciones concretas, es decir, nunca va a financiar a un ganadero, o sea, no va a financiar, bueno, lo mismo nunca es demasiado, ¿no? Pero en principio sus líneas de financiación son a proyectos a escala del país o a proyectos a escala de una región. Nunca van a financiar a que los ganaderos, yo ganadero solo, haga determinada infraestructura en mi explotación, ¿no? Entonces, de alguna forma sí está subvencionado, entre comillas, hay ayudas al sector, pero siempre ayudas que son contrapartidas a lo que los ganaderos ponen. Y siempre o casi siempre es menor, el gobierno pone menos de la inversión de los ganaderos. Y muchas veces, en muchos casos, son inversiones a tres: ganaderos, industria y gobierno. ¿Una cuestión más? Vale, ese modelo es muy interesante, eso no lo tienes que contar en detalle, porque si aquí lo que pone ASAFE, el gobierno nos pone otro tanto, pues a la industria estamos dispuestos a enseñar solo al director general. ¿Sí? Creo que vamos a estudiarlo. Vale, pues nada, muchas gracias, Daniel, por tu